Entonces se me ocurrió, charlando con los compañeros, que podíamos hacer la compilación de los textos, porque nos parecía como injusto que quedaran solamente para el archivo del periódico, que no tuvieran acceso, digamos, con libertad hacia otros lugares. Y también porque Graciela tenía otros textos que había escrito y que no se los publicaron en el periódico, porque bueno, no lo vendió, en fin. Y porque nos parece que como condensa una parte de la historia del país, y más precisamente de Tucumán, nos parecía que tenía que estar en un texto, en un libro, que pudiera recorrer las escuelas, las bibliotecas, que algún docente pudiera utilizarlo en sus clases, en fin. Porque es un libro que no pierde actualidad, si bien fue escrito dentro de un proceso histórico que es la época de la profundización del neoliberalismo, tiene una presencia muy importante en la actualidad, porque en el libro hay denuncias a grupos económicos, denuncias a grupos de comunicación, porque todo lo que hay dentro es la historia de las madres. Es la historia de las madres de Plaza de Mayo, pero dichas de una manera diferente, digamos, a lo que uno está acostumbrado a escuchar, porque nuestro país es muy extenso y entonces las diferentes regiones de nuestro país tienen su forma de comunicar, que es de hablar, de charlar, inclusive tenemos otras formas que son diferentes, aún con los mismos objetivos, con la misma calidad de la lucha, pero también tenemos el uso de las palabras y las costumbres distintas. Eso es lo rico, digamos, de nuestro país, que está inmerso dentro de una infinidad de culturas. Bueno, Graciela fue maestra. En su juventud trabajaba y estudiaba abogacía. Y fue maestra de no cualquier escuela de ciudad, fue maestra del campo. Le enseñaba a los hijos de esos trabajadores del azúcar en los lugares rurales, y desde allí también ella se fue enriqueciendo. Desde allí vivió lo que era ver esos trabajadores del azúcar que se quedaban sin trabajo con el cierre de los ingenios, pero a los chicos había que enseñarles. Y eso también se ve en el libro, en esa manera de escribir de Graciela, también esa cosa de la docencia, ¿no? Inclusive hemos decidido comenzar el libro con dos leyendas populares. Hay una leyenda muy fuerte en la zona del noroeste, sobre todo de la Argentina, que dice que cuando muere una persona y muere apartada de su grupo familiar, esa persona no se eleva, ese espíritu no se eleva, porque ha estado lejos de sus afectos. Entonces, y molesta durante la noche, con silbidos que no deja dormir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Meterse en medio del monte y nombrarlo para que esa persona llamada por su nombre pueda elevarse hacia el más allá. Y cuando los familiares directos no pueden hacerlo porque tienen miedo, porque tienen tristeza, se contrata al nombrador. Es una profesión muy instalada en el noroeste argentino de nombrador. Y Graciela utiliza esa leyenda y dice así: porque las madres, a nuestro modo, somos nombradoras. Hemos salido al descampado de las plazas a gritar sus nombres en la noche más lóbrega de nuestra historia. Los hemos encolumnado en publicaciones, escrito en
que nos tomó nuestros hijos, después vino socializarnos y reunirnos en ese 30.000 que hoy es la cifra del espanto, pero también del amor. Nosotras, nombradoras solidarias que se niegan a recibir remuneración económica. Acá, en ese pequeño texto, está implícita dos consignas muy importantes de las madres, que una es la socialización de la maternidad, el haber dejado de luchar por ese hijo personal, individual nuestro, para reunirnos a todos en esa cifra de 30.000 desaparecidos revolucionarios y luchar por todos ellos de la misma manera, con la misma fuerza. Y la otra es que nos negamos a recibir la reparación económica cuando el Estado neoliberal de Menem mercantilizó la vida, le puso precio, cuando las madres decimos que no se puede pagar con dinero lo que se debe pagar con justicia. Y la otra leyenda es la del familiar. La del familiar es una leyenda creada por el capitalismo. Aquella que primero he comentado, la del nombrador, nace desde lo más profundo de la creencia y de la espiritualidad de nuestro pueblo. Sin embargo, el familiar no. El familiar ya es de las zonas de las fábricas. El familiar es un perro que vaga por la noche en los sembrados. Pero, ¿por qué? Porque el dueño del ingenio hizo un trato con el diablo al que cada tanto tenía que entregarle una vida humana. Pero resulta que esa vida humana que se perdía, desaparecía en los sótanos del ingenio, era justamente del obrero que sabía de escribir, del obrero que podía armar grupos con sus compañeros para los reclamos salariales. Ese justamente era el obrero al que el familiar, este perro que enviaba el diablo, se lo comía. Y ella fundamenta la desaparición forzada de personas, como en esta leyenda que fueron las primeras desapariciones. Y dice así, que el familiar deja de andar por los lugares de la fábrica en el 44-45, cuando surge el peronismo y comienza a funcionar los sindicatos de una manera diferente. Pero ella dice que no se queda allí, digamos, como que se va, como que desaparece, sino que muta, que cambia y aparece de otra manera. Y dice así: con el advenimiento del peronismo, fenómeno heterogéneo, policlasista y contradictorio, surge también otro tipo de dirigente gremial. Es el burócrata sindical, prendido de las organizaciones oficiales, manijero a revistas. La existencia de estos individuos traidores de su clase hace innecesario el familiar. Serán ellos quienes frenen las rebeldías, negocien con las empresas y entreguen a los que se levantan. Y después sigue gustando ese familiar y dice: el familiar tuvo el rostro de Menéndez, de Vilas, de Almirón, de Arrechea, de Bussi. Consolidada la dictadura, fue el Falcon Verde, una camioneta del ingenio de Ledesma, un vehículo del Fondo Patriótico Azucarero. O sea, que ese familiar, esa creencia impuesta por el capitalismo y en el que la gente, digamos, como que buscaba una explicación a la desaparición de las personas, ese familiar fue mutando hasta que fueron los propios represores de la década del 70.
nosotros decimos que Graciela era dueña de las palabras. Y este libro se llama A Boca de Jarro, porque hay un artículo que ella lo titula así, Tucumán a Boca de Jarro, pero lo usa para referirse a boca de urna cuando hay elecciones. Pero también es la manera de escribir de Graciela. Cuando no hace una investigación histórica y la mandaba a los diarios, cuando surgía algún hecho político, a mí me daba la sensación que Graciela tomaba el lápiz, pocas veces escribía con lapicera, tomaba el lápiz, lo enarbolaba como una bandera, como un arma dispuesta en esta lucha, en esta batalla de las ideas, y así salían sus artículos. Ahí sucedía el hecho, a boca de jarro, Graciela lo escribía. También tiene una gran era como muy responsable en las investigaciones históricas, y todo fundamentaba, en esas investigaciones todo lo fundamentaba científicamente. También hay en el texto una investigación, ahora que se habla tanto del bicentenario, ya en aquella época hizo un análisis de lo que fue la Revolución de Mayo, pero cuando terminó ese artículo también prometía la investigación a las luchas más proletarias, y entonces sacó del olvido, por ejemplo, una lucha que en la década del 40 dieron las mujeres costureras, textiles, en aquella época, un paro que fue bastante, paros y movilizaciones que fueron reprimidas en aquella época, y eran movilizaciones de mujeres. Y entonces, después también se dedica a lo que fue una huelga también en el año 45, una de las huelgas azucareras más importantes de Tucumán, que costó el primer desaparecido, que fue Carlos Aguirre, que fue encontrado muerto mucho tiempo después en Santiago del Estero. Había una forma, una fuerza en la Graciela para escribir, y yo les quiero leer, para finalizar, digamos, un pequeño escrito que había hecho Graciela justamente para el prólogo de un libro de poemas de Raúl Carrizo, porque ella, así con esa manera, con esa forma que tenía, esa cosa muy profunda, localista, de entender, digamos, las cosas populares, tenía una cultura increíble, y así como le gustaba escuchar una orquesta sinfónica, también le gustaba cantar tangos, también le gustaba cantar canciones revolucionarias. Y en ese libro de Raúl Carrizo dice: el arte de decir lo bueno, lo bello, lo justo, el oficio cotidiano de la memoria como arte, una verdadera celebración de la palabra. ¿Qué cosa esto de la palabra?